Ya, ahí estamos transmitiendo. A ver si se escucha bien. Estamos... Hola Consuelo Vidal, me imagino. Hoy vamos a iniciar la primera conversación poderosa. ¿No se escucha? Me dice el Asterito. ¿Qué no se escuchará? Consuelo, dime si se escucha. Tengo el micrófono activado aquí. No sé si... Estamos probando. Yo ya había probado de todas maneras el micrófono. Díganme si se escucha o no para poder corregir este artefacto tecnológico. Sí se escucha, perfecto. Muy bien. Entonces, allí ya tenemos a nuestras primeras participantes. Carolina, excelente, bien. También está nuestra invitada estrella que vamos a presentar en unos segundos. Estamos ya notificando a nuestra red de este primer en vivo, esta primera conversación poderosa con nuestra primer invitada Esterito que hoy van a poder conocer. Vamos a esperar unos segundos para que la notificación le llegue a más personas. Me van saludando allí, vamos interactuando, me van poniendo su nombre. Hay algunos perfiles que no puedo descifrar. Como un baby boomer ya no me es tan fácil entender, ¿cierto?, los perfiles. Ahí tenemos a Coque conectado, ¿cierto? A Ingrid, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en estos minutos. La verdad es que un live no puede durar mucho tiempo, tiene un tiempo determinado, así es que vamos a, ¿cierto?, esperar un par de minutitos y vamos a iniciar. En este primer encuentro en vivo con personas poderosas, estudiantes, jóvenes, familias, madres, con las cuales me he cruzado durante estos 20 años de profesión, de diferentes experiencias, plataformas, roles, cargos, funciones, pero principalmente de acompañamiento hacia las familias en su descubrimiento del propósito, de sus sueños, de su realización personal, entre otros objetivos. Vamos a contarles qué es una conversación poderosa, cuál es el objetivo de estas conversaciones que van a, además, continuar durante todo el mes de noviembre, diciembre y enero, si todo funciona bien y nuestros invitados no sufren una alteración en la agenda. Y vamos a continuar, ¿cierto?, también en 2026. Esos son los planes, dependiendo de la recepción de ustedes, de la recepción también de sus algoritmos y de cómo cada uno puede abrirse, ¿cierto?, a esta conversación. Entonces, vamos a un minuto más y vamos a comenzar para poder iniciar puntualmente y no hacer esperar a nuestra invitada, ¿sí? Entonces, avisen a sus amigos, amigas, familias, papás, sus compañeros, que estamos ya iniciando, que no se pierdan esta conversación transformadora que busca empoderarlos y también motivarlos a poder, ¿cierto?, encontrar sus proyectos de vida. Hola Pauli, gracias por conectarte, bienvenida.
También a WSTA, no tengo que claro quién es ahí, pongan su nombre para que en el fondo sepamos quiénes son. Y desde dónde también se conectan, ¿sí? Bien, entonces ya en función del tiempo que hemos esperado, también está ahí, muchas gracias, Miss Paulina o Miss Paula junto con Elena, el tío de los lentes está acá. También nuestra querida amiga Vero, que probablemente le hicieron clases a esta querida persona. Vamos a aceptar, allí ya viene aplauso, la vamos a recibir con una fuerte expectación. La verdad es que hay mucha gente expectante esperándote. Hola, Hola, Esterito. ¿cómo estás? ¿Cómo están Muy todos? bien, oye, pero es que una gran expectación se generó hoy, muchas preguntas acerca de quién eras, de dónde vienes, si es que era o no ex alumna, dónde nos habíamos conocido, ¡Uy, me etcétera. encanta! La gente es copuchenta, es muy copuchenta. ¿Sí o no? ¿Cierto? Bueno, vamos a Sí, revelar algunas cosas que se puedan revelar. La verdad es que esta conversación que estamos teniendo tiene un contexto, ¿cierto? Que lo vamos a explicar, tiene un guión también, pero por supuesto vamos a ir respondiendo las preguntas de, ¿cierto? Nuestra audiencia, que eso sí, seguramente te buena conoce pregunta. o te quiere conocer, ¿cierto? Vamos a hacernos un par de preguntas y por supuesto responder aquellas que nos vayan haciendo. Primero, Esterito, te quiero agradecer de corazón. Nosotros ya nos conocemos, a ver, 2011, Uh, 2021, muchos años. 15 años ya de acompañarnos y la historia 15 aparte años. ya la vamos a contar con muy poco tiempo porque la verdad es que fue un flechazo, ¿cierto? Sí, El vernos totalmente. en aquel año. Mira, voy a contar a nuestros a las personas que están con nosotros, que esta conversación poderosa, ¿cierto? Van a ser encuentros donde las palabras que podamos sostener puedan despertar propósito, donde algún silencio pueda a lo mejor abrir un camino y a lo mejor una pregunta o respuesta pueda cambiar una vida, así como probablemente la tuvimos nosotros, ¿cierto? Hace mucho tiempo. Sí, de Son todas maneras. diálogos que buscan una comprensión profunda, que no van a imponer verdades, ¿cierto? Sino más bien acompañar procesos. Eh, en el contexto de mi rol como asesor vocacional, ¿cierto? Esta conversación no se da únicamente para elegir una carrera, sino también para descubrir quiénes somos, hacia dónde queremos ir, porque a cada joven hay que escucharlo con empatía, con autenticidad, ¿cierto? Porque transformar su duda en dirección, ¿cierto? Y puede ayudarlos a convertir la incertidumbre en posibilidad. Ese es el contexto, entonces vamos a partir con la primera pregunta que tiene que ver con nuestra Uh, presentación breve de nosotros. Cuéntanos quién es Esterito. Bueno, Esterito soy yo. Eh, por si queda alguna duda, bueno, soy enfermera de profesión, estandapera de oficio, he estado ahí medio metida en las redes sociales, pero la profesión que yo elegí cuando era muy joven fue la enfermería, que la ejerzo hasta los días de hoy, que también me hace muy feliz. ¿Qué más te puedo contar? Tengo 31 años, espero que no se note tanto. Y, eh, ¿qué más te puedo Modelo, contar? ¿Ah? modelo, Como la Raquel Castilla, así 5.000 imitaciones. por supuesto, tienes ahí, has participado en algunos podcasts, yo te he seguido toda la carrera, por lo Sí, tanto tu descripción sí. es muy extensa.
Ay, es que tú sabes que una de repente la hace muy corta, pero sí, efectivamente he participado en muchos podcasts, me gusta mucho el tema de la comunicación y ahora, mira, esta una infidencia que es solamente para ti, para tu público, estoy haciendo un videoblog en YouTube de mi seguimiento porque decidí hacerme exámenes médicos, retomar una nueva forma de vida más sana, entonces lo estoy documentando todo para ver si de repente otra persona igual se puede animar a lo mismo. Y por último, reírse. Exactamente. Sí, pues, y eso es lo que uno busca un poco como con este abrir a la comunicación. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de verte en vivo en varias de tus presentaciones y como alguien que ha sido testigo de tu crecimiento más bien personal, ¿cierto? Más que profesional. Por suerte no has tenido que pincharme en ninguna parte del cuerpo todavía. 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 Es cierto, ahí nos está mandando un saludito la profe Vero. Gracias por conectarnos. No sé si a lo mejor te hizo clases de química. Tú que eres tan antigua, las profes son estas todas nuevas, pues, todas millennials, todas. No, no, yo creo que la Vero estudiaba pedagogía cuando yo estaba en el domingo. Probablemente, son gentes muy jóvenes. Yo aquí un baby boomer intentando, oye, vivir de esto, no. En realidad, abrirme a estos nuevos espacios llegó después, dice la Verito, justo cuando tú te fuiste y Y no yo salí en alcanzó a dos mil conocer. once. Exactamente, una muy linda generación. Tengo muy buenos recuerdos de ese curso, de varios compañeros tuyos que a lo mejor después de esta grabación se van a enterar que tuvimos la primera y ellos puedan también sumarse a estas conversaciones. Bueno, para quienes no me conocen, siempre digo lo mismo, pero mi nombre es Miguel Ángel, yo me desempeño como orientador en un colegio de Puerto Montt, en un colegio bicentenario. Allí me desempeño como orientador educacional y vocacional. Vivo muy cerquita de Puerto Montt, en Puerto Varas. Yo nací aquí, soy de aquí, me toma, tú sabes, ¿cierto? Hijo de colonos. Entonces, Y me vale. claro, y también he ido incursionando en otras áreas como de la orientación, en la afectividad, me gusta muchísimo, en la prevención, fundamentalmente del suicidio, en la educación y también en finalmente lo central, que es la vocación. Gracias, Paula. Yo también las quiero un montón. Quiero todo su ánimo, todo su cariño, su compromiso. Y quiero contarles y contarte que cuando llegamos a pandemia me di cuenta que muchísimo colegio y profesional no estaba muy en conocimiento de los cambios del proceso de admisión. Solo en esa área me di cuenta y establecí un nicho como de apoyo ahí. Pero hoy me di cuenta que hay un mercado más amplio y que me he ido como formando en aquello, ¿cierto? En lo que tiene que ver con gestión, con afectividad, con también otros conocimientos que me han permitido llegar hasta aquí. Entonces, ese soy, esa eres tú, aquí estamos y yo estaba definiendo lo que era una conversación poderosa, ¿cierto? Y quisiera preguntarte a ti, ¿qué significa para ti participar de este espacio y de una conversación poderosa que pudiera transformar, pudiera empoderar y a lo mejor cambiarle la vida a algún estudiante que nos esté viendo, algún joven o algún papá o alguna mamá? Cuéntame. Me emociona mucho tu invitación del primer momento. Y cuando me hablaste que era sobre conversiones poderosas, aún más, porque en mi vida he tenido varias que me han hecho como cambiar el rumbo, ¿cierto? Y una conversación poderosa muy importante en mi vida fue contigo, Oh, mi linda, cuando era ¿cuándo pero somos muy las... joven. Sí, Sí. muy, muy joven. Pero sí, sin duda que emociona usar espacios más allá del humor y la ironía, ¿cierto? Para algo que a alguien le puede servir, porque la verdad es que yo soy muy fanática de las vidas ajenas, como para contar un paréntesis de mí, yo soy fanática de las biografías de toda la gente famosa, tengo una colección, pero porque todas
al final se encausan en lo mismo, en que el ser humano es complejo y se enfrenta a duelos similares, a inseguridades similares, y cómo las resolvemos siempre puede ser inspirador para alguien más. Porque todos hemos estado en un momento que nos sentimos al pie de una montaña y necesitas ahí un impulso para empezar a escalar. Y yo siento que si esto le puede servir a alguien, bienvenido sea. Y me encanta que sea contigo, además. Sí, mira, y muchas veces buscamos referentes como externos, buscamos muchas veces, me vi buscando videos como que pudieran motivar a mis estudiantes o a mis personas que necesitan mi acompañamiento. Y la verdad es que a veces estas personas transformadoras y poderosas están más cerca de uno. Y cuando yo hice el llamado, la verdad es que fue impresionante la aceptación. Estamos muy contentos porque conformamos un grupo, ¿cierto? En la que hay estudiantes del 2011 hasta el 2020 y tanto, eh, jóvenes que han llegado muy, muy lejos, más de lo que cada uno de ustedes creyó. Pienso que esas conversaciones que sostuvimos en la oficina, fundamentalmente no dimensionaban las capacidades y habilidades que ustedes tenían, como, y a lo que iban a llegar a ser en el futuro. Entonces, efectivamente, yo a ti también te agradezco, me emocionó muchísimo el recibimiento de la invitación que les hice. Y la agenda está completa, por lo Ocupada. tanto vamos a tener que hacer un segundo ciclo para otros estudiantes que quisieran sumarse, ¿cierto? También están invitadas mamás a participar y saben que se me ocurría también colegas, profesores. Yo a la profe Paula de lenguaje del colegio le hice clases, soy muy viejo. Y ahí por ahí también nos están, también nos están mandando saludos. Dame de usuaria nos está mandando un saludito también, la Verito que nos ama, ¿cierto? Que dice que lindo sentirse, ¿cierto? Al pie de una montaña, muy lindas palabras, algo que no tiene que ver con la edad, sino, ¿cierto? Con aquello que pueda presentarse saliendo de Puerto Medio o cuando vamos a cumplir 40, 50 años, Sí. ¿cierto? Etcétera. Mira, antes de continuar, preguntémosle a la audiencia por qué creen que es importante conversar abiertamente de temas difíciles. Preguntémosle a las personas que nos están viendo y que comenten ahí por qué creen que es importante conversar así explícitamente, a corazón abierto, sobre temas difíciles como los que tú planteaste, por ejemplo, los duelos, las definiciones de vida, la toma de decisiones, que a veces son temas muy complejos de conversar en casa o de planteárselos a alguien. Entonces, démosle el tiempo a quienes están ahí conectados y conectadas pensando en la respuesta, y es que es por qué creen que es importante conversar abiertamente sobre temas difíciles. En lo personal, he ido aprendiendo a tener cada vez conversaciones más difíciles, porque a veces uno pasa por un tiempo en que quiere evitar como estas conversaciones incómodas, pero hoy con la experiencia ya estamos como muy capacitados para hacer estas preguntas difíciles. Para ti, Pauli o Esterito, ¿cómo es la situación de tener conversaciones abiertamente difíciles? Soy fan, me gusta desde chica. Me gusta que me marquen los puntos sobre las guías, me gusta que me orienten, porque yo a veces siento, bueno, desde muy chica, como que quiero hacer muchas cosas, o como que tengo muchas ideas, o de repente tengo muchos miedos, y como que alguien de repente, sabiamente o con un consejo, me encauce o de repente ya, ¿sabéis qué? Tengo que tomar una decisión. Siento que es súper importante, vemos personas que somos dispersas globalmente, o sea, no solamente que se me olvide algo, sino que en la vida igual nos cuesta como ya, voy a hacer esto y después esto, es como que uno quiere hacer todo al tiro. Eso, personalmente, las conversaciones difíciles me han servido para eso. Y también para desechar, digamos, opciones que no, ya no resuenan conmigo, dejar cosas atrás de repente. Eso cuesta mucho, soltar cosas y dejarlas atrás.
Yo me acuerdo que cuando me cambié de colegio y llegué al Domingo Santa María fue una conversación difícil. Me acuerdo que mi papá vio que mis notas iban más o menos, en teatro me iba excelente, pero en las notas más o menos, y me dijo, ya, ¿tú qué quieres hacer? ¿Tú quieres estudiar en la universidad? Y yo le dije, o sea, sí, pues. Y me dijo, bueno, entonces tienes que subir tus notas si quieres que yo te cambie a un científico humanista, porque de lo contrario quédate en un colegio técnico y así sales con un título, puedes trabajar al tiro. Y ahí fue como, no, yo quiero irme a otro colegio. Y ahí llegué al Domingo Santa María. Pues y ahí adquirí el compromiso de subir mis notas, de preocuparme, ¿cierto? De madurar un poco y todo. Esa es una de las primeras que recuerdo así como de decisiones más importantes. Ya que fue Te como, oye, ya, cambiaron pues, o la sea, vida, po. Te cambiaron la vida finalmente, el rumbo, tu destino. claro, porque, no, y yo fuera del colegio, o sea, dejé a mi amigo, mi grupo, me gustaba un chico, chao, o sea, yo voy a mi otro colegio porque yo tengo un objetivo, ¿cachai? Entonces, Sí. eso yo creo que fue mi primera conversación difícil. Muy bien, pero fue transformadora finalmente. Mira, por aquí nuestro fans número uno nos dice que hay que abrir estas conversaciones difíciles porque a veces uno piensa que es el único que pasa por algo complejo, cuando en verdad las experiencias de otros, ¿cierto?, también nos pueden ayudar a entender que no solo nos están pasando a nosotros. Oye, ahí se unió la María Fernanda, no voy a decir los apellidos porque me dijeron que los cuidara. Pero también otras de mis regalonas que trabajó conmigo como voluntaria, junto con ser asesor vocacional, orientador, relator, también estuve 5 años a cargo de la Fundación Todo Mejora y la María Fernanda estuvo ahí trabajando y apoyando muchísimo con su compromiso social y eso la llevó a dar un giro en su vida completamente. Y por eso es que cuando le corresponda a ella, tienen que escucharla porque ella hizo un giro en 180 grados y es muy admirable cómo se dio el tiempo para poder efectivamente encontrar su vocación. Carolina nos dice que siempre es bueno tener la opinión de otra persona porque a veces es más fácil ver el paisaje de lejos, ¿cierto? A veces también Totalmente. mirarlo desde frente o desde otra mirada. También tenemos ahí a Nico Reyes, gracias también a la familia que se está uniendo. Muchísimas gracias ahí a mi familia que siempre está apoyando todas las iniciativas que se me ocurren a las diferentes etapas de mi vida. Oye, Pau, Esterito, primera pregunta para ti, después me tienes que hacer una para mí y después vamos respondiendo algunas preguntas. Eso me gusta. Partamos como por tu trabajo como oficial, porque de ahí vamos a sacar varias cositas que nos van a Sí. ayudar. ¿Cuál es como tu motivación diaria como para ir a tu trabajo formal y al otro tipo de trabajo también, o a los otros trabajos a los que te has desempeñado? Yo hace mucho tiempo llegué a la conclusión de que mi vocación como comediante y como enfermera nacen de la misma base, que es como una entrega para el bien de otra persona. Ya, porque en el humor tú igual entregas algo que a otra persona la hace sentir bien, que la puede sacar de sus problemas, ¿cierto? Y levantarme en la mañana para ir a turno es ir a cuidar a personas que están enfermas, ¿cachai? Entonces, esa es la motivación. Finalmente, a diferencia de otros trabajos, yo no puedo pegarme la falla porque dejo botado a mis pacientes. O sea, es imposible conseguirse una enfermera a las 7 de la mañana si no tenéis turno, o sea, están todas durmiendo, ¿cachai? Entonces, un compromiso que va de ahí. Y a pesar de que el ambiente de la salud es muy complicado a nivel de relaciones humanas, también porque trabajamos bajo mucha presión, entonces eso saca lo peor de nosotros, yo creo que algo humano también, pero yo creo que la motivación es esa. Ya ni siquiera que el paciente muchas veces te lo agradezca, sino que saber que hubo un cambio entre tu intervención y como lo encontraste al inicio, a cómo se fue, eso te satisface mucho. Y lo mismo en la comedia también pasa, lo mismo, hay gente que de repente me escribe, oye, escucha este podcast, me cago de la risa, me gusta mucho, me sube el ánimo. Y esas son pequeñas formas de entrega que le sirven a otra persona. Y yo creo que esa vocación es una, y yo la desemboco en dos puentes. Perfecto. ¿Y cómo es que llegaste? Porque claro, la enfermería es lo tradicional, pero ¿en qué minuto se abre esta vocación hacia la comedia? Porque de pronto vi un afiche tuyo y después te vi en videos, campañas publicitarias, en alguna, y después te vi en Santiago y telonera de grandes humoristas y ahora estás en tu propio espacio
En Eh, el Teatro en Santino. el, sí, pues en el Teatro Santino de Puerto Montt, por lo tanto, el crecimiento ha sido enorme. Cuéntame cómo llegaste a esa beta, que yo creo que es como lo más curioso respecto de alguien que estudia algo muy tradicional Sí, y que hoy lo complementa con el stand-up. Fuiste pionera, porque hoy, claro, está todo el mundo de moda, están de moda también los podcateros, que tendremos que llegar a ser uno de esos, ¿cierto? sí. Y cómo nace Esterito y cómo llega a ser la comediante que es hoy. Mira, recojo el comentario que hicieron hace un rato que sentirse a los pies de una montaña puede ser en distintas etapas de la vida, no solamente cuando uno es joven. Y ese fue otra montaña que se me abrió. A mí siempre me ha gustado ser enfermera, desde niña yo jugaba a ser enfermera, ya nunca fue como un descarte ni nada, ni una frustración estudiarlo, para nada. Pero sí también me gustó mucho el tema más artístico, más en el escenario, ¿cierto? La expresión corporal, hablar, me gusta mucho hablar. Bueno, tú sabes, pues sí, yo tenía una hoja de anotaciones por conversar. Era buena alumna, pero tenía 2 hojas por conversar. Entonces ocurrió que por ahí, por el 2016, había una aplicación que se llamaba Snapchat y yo subía videos hablando tonteras de mi día a día y en ese tiempo no se estilaba que uno hiciera eso. O sea, la gente famosa hablaba en sus historias, ¿cachai? Entonces yo empecé a hacerlo y a mis compañeros le empecé a dar risa. Y para la gala de egreso habían varias nominaciones como premiación y eso, y habían varias categorías y había una que era como el premio al más gracioso, ojo, gracioso de la generación y eran puros compañeros enfermeros candidatos al premio y yo. Y yo gané por la votación de mis compañeras. ¿Cachai? Entonces ahí como que algo me hizo clic. Fue como, quizás hay algo ahí, quizás podría convertir esto en otra cosa, porque yo había sido viuda del teatro, pero el teatro requiere ensayo, trabajo de grupo, que el horario de enfermera ya me hizo abandonarlo. ¿Cachai? Y bueno, tomó un taller en Balmaceda, me acuerdo, que esa, bueno, patúa, yo si tengo que dejar algo en este en vivo es que de repente hay que ser patúo, creerse uno el cuento como artista, dijo la Raquel, y lanzarse y no tener miedo ni vergüenza. Porque caché que yo fui a ese taller de Balmaceda a los 25 años, o 24. Y Balmaceda sabemos que es un lugar donde converge gente de enseñanza media, gente más joven a los talleres. Sí. Entonces yo dije, quizás voy a ser la abuela, así como la abuela de Gran Hermano, la de pelo morado, así va a estar yo, delante, con todos los jóvenes del taller. Pero dije, mira, no importa, voy a ir, me voy a inscribir. Y si de repente ya estoy muy fuera del eje, filo, me retiro, pero voy a ir. Y cuando llego había pura gente adulta. Sí, pues conozco varias personas que hicieron ese taller y también se están dedicando Sí, por ahí. Es que sí, estos 6 grados de separación y estos hilos rojos, la verdad es que nos conectan tremendamente claro. unos con otros y nos vamos conociendo. Bueno, me imagino que tu diploma decía gracioso, pues no te lo cambiaron nunca porque ahí... Decía premio Felipe Abello pusieron, al más no sé, gracioso. Felipe Abel. Bueno, ya habrás ganado Cáchate algunos eso. premios más adelante ya ganarás o habrás ganado premios de graciosa, porque en el fondo tú sabes que hoy hay que ir empujando este uso del Mm. lenguaje. Oye, por ahí vi también algunas amigas como María Fernanda que se está conectando, Nando, ¿cierto? Uno de los tantos del clan Yagi. Tú sabes que yo por el colegio he pasado por generaciones completas que han dado la vuelta entera o familias que han tenido clanes y verdaderas mafias adentro que no se van nunca, que es como ahora viene el que entró en prekinder, salió en cuarto y las mamás no dejan nunca de estar en el colegio, pero finalmente terminan siendo muy, muy, muy cariñosas. Así es que te agradezco esa como Sí. revelación de cómo llegó a ti esto la comedia, pero también, y me gustaría saber, porque a mí me encanta el nombre, cuando yo lo escucho, me da entre ternura, pero también una atracción. ¿Cómo es que te bautizaste, bautizaron, nominaron, denominaron Esterito? Mira, fue cuando yo estudiaba en el Domingo Santa María. ¡Ay, no te puedo creer! Sí, ¿En pues, serio? sí, fue, sí, ¿A qué le todo, debes eso? Danos todo se, el nombre, pero... todo se une. Lo que pasa es que en ese tiempo se usaba Facebook,
en esa época se usaba Facebook, no había, y Messenger, no habían otras redes sociales. Y me acuerdo que ahí uno se cambiaba el nombre, pues uno no se ponía el nombre como de civil, habían unas que se ponían nombres más Pokémon, nombres de canciones, cosas así, po. Y me acuerdo que yo me había puesto nombres de varias canciones, pero en inglés, po, ¿cachai? Y como que no me gustaban porque lo encontraba muy cuenteado. Entonces me acuerdo que había una canción, yo me sentaba al último, como buena desordenada, me sentaba al último con el Diego Enríquez, mira, muchos años. Y nosotros escuchábamos MP3 juntos, pues él, nos gustaba una banda que se llama Ilia Curiaquian de Valderramas. Sí. Entonces hay una canción que se llama Jennifer del Estero, y un día por lesear me puse en el Facebook, Paulina del Estero, pegó, y ahí se fue deformando, pues me empezaron a decir Estero primero, y después se formó como Esterita, Esterita, Esterita aquí, Esterita allá, listo, Esterito. Y me gusta porque es como Lucerito, Chespirito, no sé, siento que tiene una onda. De todas maneras, oye, yo esa historia no la sabía, ¿viste? Por eso quería conocerte Sí. y que nos pudiéramos encontrar acá. Se agradece tanto. La Aranchu dice que fui su profesor, no sé si se refiere a mí o a ti, fue nuestro profe. Empezaron las historias de nuestro colegio, sí. Algunas van a ser de nuestro colegio, por supuesto, al que pertenecemos a la comunidad del Domingo Santa María, que ya le debemos muchas cosas, ¿cierto? Sí, de todas En maneras. particular, mi formación, mi experiencia, mi crecimiento. Yo llevo 15 años ahí y estuve 5 años en otra parte y ya, como me decía una mamá ayer en la reunión de apoderados, ya llevamos 20 años juntos, este año me despido, así que muchas gracias por todo, 20 años ahí acompañando familias es bastante emocionante Sí. porque finalmente ves pasar generaciones completas y uno se va acordando. Mira, aquí la gente se ríe de Fotolog, se ríe del MP3, dijiste MP3, bien antiguo, oye. Eh, Cuando uno descargaba las sí, canciones del Ares y venía una canción y 10 virus, de esa época. qué tremendo, hiciste en la San Sebastián. Sí, pues, no sé, ¿hiciste clase de la San Sebastián tú o yo? Ahí tengo que aclararlo. Cuenta el secreto, profe, me dice. No sé si te refieres Sí, tú a... estás joven, estás No, joven. Sí, qué cuando yo llegué antiguo. al colegio tú llevas como un año trabajando Sí, y yo entré eres en 2010. igual. Eso Sí. dicen, tratando de cuidarme Ah, muy... no, yo llegué en 2010, pues no, entonces No llegamos en juntos. 2010. Tú llegaste, tú tuviste 2 años solamente y con 2 años bastó. Dejaste Sí. la embarrada. No, pero el Domingo Santa María me dio mucho, de verdad, me dio mucho. Me becaron para que yo compré. Yo eso lo valoro mucho. Mi Sí, situación socioeconómica porque del momento lo agradece, de verdad que yo te sí. analicé, vi tu ficha y dije, ay, Dios mío, esta niñita la tengo que sacar adelante porque le va bien, tiene buena notita y es un potencial para llegar a muy, 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 muy lejos. Así que, No, pues, mira, qué y en bueno los que te ensayos me acordáis de iba eso. bien, pues. Oye, La otra. todavía mantenemos eso del apoyo a nuestros Sí. estudiantes porque creemos que cada uno tiene ahí la posibilidad y eso se mantiene gracias a nuestra administración. Pero bueno, sigamos con las preguntas. Tú tenías una para mí, parece, ¿o no? Sí, tengo una pregunta para ti. Eh, la otra que pegas internet. Ah. No, mira, una duda que yo tengo sobre tu trabajo que admiro mucho y también en base a la trayectoria que llevas, ¿cómo vives tú el cambio generacional? Porque los adolescentes, nosotros que fuimos en algún momento, tenemos valores generacionales muy distintos a los que están hoy día, y ni mejores ni peores, distintos solamente. Entonces, ¿cómo tú logras adaptarte para llegar tan bien generación tras generación y tener este cariño y este respaldo de toda la comunidad educativa? Eso me interesaría mucho que nos pudieras contar. Oye, mira, no me habían hecho nunca esa pregunta. Yo la verdad es que creo que a veces me cuesta cada vez conectar un poquito más con las nuevas generaciones porque vienen con un nuevo lenguaje, una nueva moda, una nueva música, una nueva como expresión, vienen con lenguajes y aplicaciones nuevas. Y a veces me siento como un dinosaurio y otros momentos siento que algunas personas van a la oficina y me revelan todo, así como me dicen, mire, esto es lo que estamos usando y hay que, yo se lo enseño y ahí como que lo aprendo, me empiezo a investigar y la verdad es que
soy súper estudioso con como las nuevas tendencias, como por ejemplo, estoy estudiando muchísimo la inteligencia artificial, estoy estudiando muchísimo el desarrollo afectivo, entonces voy como intentando entender los cambios generacionales desde la teoría, pero también observando cómo se desarrollan en el aula. Yo diría que me voy permeando cada vez más porque me gusta más ir a sala. Yo siempre les decía que yo era como el cometa Halley, que iba como una vez al año a la sala porque no me alcanzaba la presencia para pasar por los 56 cursos del colegio. Pero este semestre, por ejemplo, estuve todo un semestre con enseñanza básica, de prekinder a sexto, y ¿sabes qué? Me reconocí como muy capaz de trabajar con pequeños ahora porque ya instalé de séptimo a cuarto medio una cultura ahí. Y la respuesta sería que hay que, para adaptarse, escuchar, 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 seguir siendo coherente, observar, observar, observar muchísimo. Cada vez que salgo a recreo, a pesar de que no voy a los patios, porque es mi momento para compartir con los profesores, lo que hago es observar esta como observación de campo que se llama en la investigación, para poder ir viendo, mira, cómo se relacionan estos con otros o cómo interactúan aquellos. Y bueno, tratando también de tener una vida lo más joven posible, sin dejar de interactuar y poder como entender en el fondo a las nuevas generaciones. Pero sobre todo voy a tirar un piropo. Empaparme de todos los profesores jóvenes de mi colegio, donde trabajo, toda esa gente, oye, que Claro, en el sangre fondo nueva. que me nutre, claro, yo soy ahí uno de los más antiguos, no tan antiguo, pero hay gente muy joven y muy buena onda, muy simpática, y empaparme nomás, pues no rechazarlos y aprender de la juventud, aprender como decir, ok, mira, y una cosa, y es que no trabajar como creyendo que las cosas tienen que ser así, porque siempre han sido así, sino al contrario, Qué buen como consejo. tengo que cambiar esto porque la nueva generación requiere el cambio. He acompañado a más de 1000 personas en su egreso, son 15 generaciones, por lo tanto, ahí hay una gran historia. Oye, mira, mucha gente se está uniendo. Quiero saludar a Belén Reyes, que salió hace poquito del colegio, donde Bella, a Cristian Guerrero, a Franco, que en su momento probablemente te fue a ver al colegio cuando él trabajaba en su institución de educación superior antes y probablemente estuvo contigo ahí exponiendo y haciendo una charla, haciéndole difusión a su institución. Está también Jimenita Viviana, está nuestra querida profesora de historia Marisol, está también Daniela Cárdenas, que también está invitada a estas conversaciones poderosas. Y le vamos a preguntar a las personas como de dónde nos están viendo, como para poder en el fondo ver el alcance de nuestra Sí. invitación, el algoritmo, para que les aparezca ahí una y otra vez, ¿cierto? La palabra esterito, esterito, y pueda ahí ya crecer en su público y te puedan ir a ver. Después vamos a pasar los avisos de cuando tienes presentación y todo eso. ¿De dónde nos estarán? Yo creo que, bueno, mucha gente de Puerto Montt, sí, pues viste, Carolina de Puerto Montt, ¿qué otras? Me imagino que de Puerto Vara, me imagino que de las zonas locales, desde probablemente Miami algunos, De Hollywood. obvio, Chamita presente, dicen ahí, exactamente, pues de Finlandia, Groenlandia, Hornopiren, Nueva York, oye, pero Groenlandia, Hornopiren, me encanta. oye, pero ¿sabes qué? Uno de los invitados de estas conversaciones poderosas se llama Ignacio Jara y él está en República Checa trabajando porque su empresa se lo llevó para allá, así es que vamos a tener gente internacional Qué como tú, por lo bacán. tanto, conéctense porque van a conocer gente que ha llegado increíblemente lejos, que han trabajado en campañas publicitarias, rostros publicitarios, portadas de revista,
que son parte también de un producto de sus propias también casas de estudio, sus alma mater, que los formó también y sus propias familias. Así es que les agradecemos mucho desde donde estén allí conectándose. Les agradecemos un montón. Eh, ¿Cuál es la emoción que te trae hasta aquí hoy, Estelito? Como, ¿cuál dirías tú que es la emoción que hoy predomina? Mira que esta palabra hoy, en tus años no lo era, pero hoy se ha tomado el centro como del trabajo educativo, como qué es lo que hoy sientes como emoción. ¡Wow! Yo creo que entusiasmo. Sí, esa es mi emoción predominante en todo, entusiasmo. Me Esas son, motivan las cosas. esas son mis perritas, perdón, espérate, que la Pascuala y la Tala a esta hora empiezan a conversar con sus perritos vecinos y ellas también tienen sus propios en vivo, entonces espérate para que pase el ruido y podamos escuchar esa emoción que era entusiasmo. Eh, Ellas tienen se creen dueñas como del piso donde vivimos, entonces eh, no quiero como, ahí están callándose ya. Vamos a pedirles que se silencien, por favor, niñas, ahí están, ¿viste? Son súper educadas ellas. Gracias. Ya, entonces estabas hablando de que la principal emoción que te predominaba hoy es como el entusiasmo. Sí, entusiasmo, entusiasmo de como apasionarme por las cosas que hago. Aunque sea algo pequeño, siempre, harto entusiasmo. Como, yo creo que igual tiene que ver con ser soñador, ¿cachai? Como tú te pones un objetivo o de repente tienes ganas de probar algo y es como ya, o sea, vas con todo. Aunque sea para probar, pero con todo. Así que siempre como con mucho ánimo de hacer las cosas. Oye, y bueno, para las personas que se vienen conectando, tú ya respondiste esto, pero quizás brevemente lo recordamos. La pregunta era como, ¿recuerdas alguna conversación que haya marcado un antes y después en tu vida, cierto? En lo personal Ay, o sí, profesional. Claro, y habías contado que tuviste una con tu papá. Recuérdale al público sí. cuál fue esta conversación que tuviste por allá La por conversación difícil. claro, esta conversación difícil que fue por allá por primero o segundo medio. Claro, cuando yo estudié en el Salesiano, antes de Domingo Santa María, y el orientador era un cura que no se le dio su oficina, que no nos hablaba, así pelambre. ¡Qué miedo! Entonces, claro, entonces me acuerdo que en ese tiempo yo estaba full teatro, teatro, Balmaceda, teatro, Balmaceda, teatro, y mis notas estaban súper bajas. Entonces mi papá me habla, me dice, me pregunta si yo quiero ir a la universidad, si me interesa. Y yo como que obvio. Y bueno, entonces él me pone ahí un poquito contra la espalda y la pared y me dice, bueno, si te cambia un científico humanista, tú tienes que subir tus notas, te tienes que esforzar, porque de lo contrario quédate aquí, un colegio técnico, sales con tu título y trabajas. Y a mí fue como, bueno, voy a tomar esa decisión de grande ahora a los 15 años, ¿cachai? Pero me Eh, hice responsable de mi decisión y dejé todo atrás y sin mirar atrás, o sea, que mi amigo le iba a echar de menos, nada de esas cosas, o sea, ya tomé esta decisión. Y llegué al colegio y ahí conocí al Ori. Eso. Oye, ¿recuerdas alguna conversación entre nosotros? Porque yo de esto no me Sí, acuerdo. O sea, yo me acuerdo de algunas como salidas, tengo unas fotos cuando fuimos juntos sí. como a unas actividades con otras amigas, pero ¿recuerdas alguna conversación así como Mira, alguna a- anécdota hay que una haga anécdota reír al que quiero público? recordar, hay una anécdota que quiero recordar que no es tan corta porque incluye dos conversaciones, ¿ya? Pero igual me gusta, siento que a alguien le puede servir de repente. Ay, Los ¿qué globitos, pasó qué eso? lindo. Me tiró globitos. Ah, ya. Y mire, yo no la Sí. activé. Resulta que, bueno, como contexto general, yo soy la primera universitaria de mi familia. Entonces nadie tenía idea de nada, o sea, de nada. O sea, algo tan simple como idea que uno googlea, en ese tiempo no se sabía. O sea, mi mamá solamente sabía que yo tenía que tener buenas notas. Ya no que en el FUAS, no que había puntajes de corte. Yo no sabía que si había universidades buenas, universidades malas, no tenía idea de nada. Entonces, cuando yo llegué al Domingo Santa María y empecé con el ORI, este tema del ensayo, 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 todos los sábados yendo a distintos lugares a hacer No, y el ensayo. ensayo CEPECH, mandemos un saludo porque está la directora ahí del Sí, CEPECH, entonces, sí. oye, sin ella nada de esto podría ser posible. Sí, y yo aplicadamente iba todos los sábados a hacer ensayo, ensayo, ensayo. Y me acuerdo que yo tenía unas amigas que conocí en Balmaceda, arte joven, que ya eran de otro estrato socioeconómico, ya eran de un colegio pagado, tenían otras expectativas de vida. Entonces me preguntaron, ¿a qué universidad te gustaría ir?
Y yo no tenía idea, po, porque yo no sabía las universidades si había una buena, una mala, si había una que me convenga más, o sea, para mí era la universidad, ¿cachai? No tenía idea. Y me acuerdo que ellas me hablaron como que había una diferencia entre las del Cruz, que yo no tenía idea. Y ya, pues a mí me daba como susto irme a Santiago, las chicas me decían, pero igual hay en Valdivia, en Concepción. Y me acuerdo que yo cuando fui a clases, esperé que fuera el recreo y bajé donde Miguel Ángel a su oficina, pero mal estaba solo porque esa oficina pasaba con gente. Todo el mundo iba a contar sus problemas. Era la doctora Polo del Domingo de Santa María. Todos iban a resolver sus problemas con él. Y me acuerdo que le dije a Lori, ay, Lori, ¿sabes qué? Quiero estudiar en Valdivia, pero no sé cómo porque mis papás no tienen plata y todos los problemas y nada. Y me acuerdo que Lori me dijo, pero si yo, lo puedo decir, ya no importa. Si yo Tipo, tengo un dilo par de, nomás, dilo, me, dilo. me, me dijo, yo tengo un par de amigas que estudian en enfermería allá y no son ninguna lumbrera. Y yo dije, ya, bien. Y me dijo, sí, pues mira, y me acuerdo que pescaste mi último ensayo que hicieron en el colegio, empezaste a revisar, ya, mira, tenéis que, en esto eres buena, tenéis que estudiar más de esta parte, y mira, tú teniendo, no sé, pues sobre tantos puntos entráis. Y yo, ay, es que yo me gustaría vivir allá, pero mis papás no tienen para la arriendo. Así yo, todos mis problemas, así, era Carmen Gloria a tu servicio. Y el Ori me dice, no, es que en Valdivia hay hogares universitarios que tú postulas en un monto mucho menor que un arriendo y vives con otras compañeras y sabes que me imprimió todas las hojas de todos los hogares que existían en Valdivia. Y yo en internet después así como investigando, ¿cachai? Viendo la foto en el mapa, así donde quedaban. Y ahí me propuse como meta, ya, yo quiero llegar a Valdivia. Pero caché que yo antes de esas dos conversaciones, para mí No era tenías como, ideas. o sea, donde sea, ¿cachai? No tenía ninguna Oh, ambición. qué lindo. Es que sabes que a veces uno no es ni consciente de eso. Porque, claro, uno está dando información de personas que a lo mejor no conoce tanto en ese minuto, porque, claro, hoy, por ejemplo, tengo conversaciones de niños con niños que ya conozco 14 años, entonces les sé la vida completa. A ti te la conocía así nada, pues ahora recién estoy conociendo la vida de la verdadera Claro. Estelita. Sí, Oye, pues yo para quienes no contaba tanta historia para llorar, dijo la Ah, Yanis. claro, claro. Oye, mira, a quienes se están conectando, y ya es bastante público, vamos a saludar y a contarles que estamos con Esterito, ¿cierto? Nuestra querida standupera, puertomontina, ¿cierto? Del Sur, modelo, portada de revista. Está Tomás por ahí, Gonzalo Moreno, Javiera Leal, mi querida amiga Pao Rivas, mi Pao Titanium, que está hecha de solo titanio, porque, bueno, un día contaremos su historia. Está Javiera Beatriz, está mi querida directora de CPECH, de Karin, que es una persona muy, muy, muy comprometida. Mi amiga Lorena, también del colegio, nuestro superfans Coque, y también ahí se unió también, espérame que mi celular, ahí está, Daniela, ¿cierto? Y la Miss Lorena que está saludando ahí. Está también Ariana y mis perritas que no dejan de querer participar. Oye, avancemos un poco como en esta conversación poderosa que estamos teniendo, que hemos explicado al inicio, que tiene que ver con conocer a personas increíbles, personas poderosas cuya conversación puedan transformar vidas, inspirar proyectos, ¿cierto? Porque a veces a nosotros nos faltó o tuvimos esta conversación poderosa, ¿cierto? Para poder en el fondo tener a lo mejor un propósito o descubrirlo. ¿Cuáles dirías tú que son las principales barreras como para tener conversaciones como difíciles, conversaciones transformadoras? ¿Cuáles ves tú que son las principales como dificultades? Porque eso, digamos, se ha mantenido en el tiempo. No es algo que haya disminuido, sino que al contrario, porque hoy hay varias barreras físicas y a lo mejor culturales que nos impiden tener conversaciones difíciles. Yo creo que, o sea, sacando de lado de repente imposibilidades socioeconómicas, de repente unas personas se ponen límites porque los tienen realmente. Otro límite importante que yo veo es la rigidez al cambio, el miedo al cambio, a atreverse, el miedo al fracaso, al ridículo, a la vergüenza, a que te vean intentándolo, ¿cachai? Y a mí no me ha pasado, pero he tenido conocidas que, claro, de repente hablando de nuestras vulnerabilidades, les da mucho miedo o vergüenza que las vean intentándolo.
miedo a que la vean fallar, miedo a soñar demasiado alto y que no les alcance, o rigidez de cambiar mi situación como estoy, de hacer sacrificios por si de repente no vale la pena. Yo creo que esa es una rigidez que está acá, un límite que está aquí. Y claro, o sea, hay límites que existen, que de repente no te alcanza el tiempo, las lucas, de repente, o como era mi caso, que yo no tenía información, no tenía las lucas, no tenía orientación de nada. Pero yo creo que otra barrera muy importante que no hay que desestimar es esa. Mm. Uno, como dice el tarot, uno tiene que aceptar estos momentos en el que te tambalea, ¿cierto? El universo y rendirse y empezar de nuevo, aceptar que algo no funcionó o al contrario, aceptar que tu sueño es así de grande y movilizarte. Porque a veces uno esconde sus sueños, ¿cachai? Porque cree que no lo va a conseguir. Qué Entonces yo creo lindo, que ¿ah? cuando uno es joven, tiene mucho miedo porque obviamente uno está empezando a vivir y no tiene mucha gente alrededor de repente que esté logrando cosas, ¿cachai? En tu círculo de repente hay gente que vive una vida normal, que quizás nunca ha soñado más allá o no ha podido de repente concretar. Y cuando uno es joven de repente, claro, no ve a nadie y uno siente que es imposible. Entonces yo creo que para tener conversaciones transformadoras que a una persona le impliquen movilizarse, yo creo que igual tiene que ver con estar consciente de qué tan abierta al cambio o qué tantos miedos tiene la otra persona. Y completamente sabia tus palabras, cómo has crecido y qué emocionante escuchar esto de la barrera interna que tenemos, ¿verdad? A veces el miedo a que nuestro sueño sea demasiado grande, a no creernos el cuento. Y a nivel de comediante, ¿cuáles son las barreras como para la comunicación con tu público? ¿Cómo has ahí recibido estas dificultades a veces? Y cómo has lidiado con esas a veces barreras de la, como conversaciones que lanzas ahí con las ironías, con la crítica hacia de pronto nuestra sociedad y a veces que no le gusta tanto a las personas. No, es que las redes sociales son violentas, sí o sí, y yo creo que los jóvenes eso lo tienen más claro que nosotros porque están quizás más tiempo metidos ahí, por ahí de repente suceden más cosas. Hay harto hate por existir, o sea, ni siquiera porque des una opinión, muchas veces por existir. Como tú bien dices, yo me metí en esto de las redes sociales, yo soy una persona que es gorda y que abiertamente lo digo con esas palabras y no me da vergüenza. Y hay gente que de repente te ataca por eso pensando que te va a hacer un daño. ¿Ya? Y a mí lo que me preocupa es que hay mucha gente que tiene quizás la misma contextura que yo, pero no tiene el criterio formado ni el autoestima firme y de repente que te insulten a ti, no te duele a ti, pero le duele a otra persona que está en tu condición y que lo lee. Ya, entonces en el fondo, bueno, yo soy una mujer mayor, dije la Moria, yo ya soy grande ya. Entonces yo, para mí internet es internet y la vida real es la vida real. Pero de Claro. pronto siento que, claro, nuevas generaciones en una de esas nacen con esta dualidad de la realidad, porque desde muy pequeños están hiperconectados. Entonces es como que fuera una sola realidad en la que fluctúa la presencialidad y lo online. ¿Cachai? Entonces, personalmente yo creo que he sabido lidiar con el tema del hate por un tema de que igual yo sé quién soy y las razones por las que yo hago lo que hago. Ya, más allá que por buscar popularidad o qué sé yo. Y eso de repente ayuda mucho, como el mundo interno, ¿ya? Mm. Yo creo que a toda edad uno tiene que cultivar mucho un mundo interno, como no quiero sonar hippie, pero de repente los momentos de silencio, como ese diálogo interno, hablar con uno mismo, obviamente quizás no en voz alta, pero pensar, reflexionar, conectarse, ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué me gusta esto? Ya, porque es hasta incluso algo tan pequeño, me gusta cómo me ven esta foto, ¿por qué me gusta? Exactamente. Quizá no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el estilo, con la energía que yo proyecto. O sea, conectarte con tu mundo interno, porque eso es lo que te moviliza después y lo que te afirma, digamos, frente a toda esta turbulencia de hate, de gente con perfiles falsos, o Los gente que te bots, critica de los repente, papitos porque verdes. claro, porque de repente, bueno, en el humor, yo no estoy haciendo humor tan seguido porque igual mi otra pega me consume harto, me gustaría mucho hacer más stand-up comedy seguido,
pero igual tiene una cosa subjetiva. Yo tengo una amiga con la que hicimos un podcast de moda, que es la Valentina Sí. Vera, que ella fue segunda princesa de Puerto Montt, en Reina del Mar de hace años. Y una vez con ella hablábamos, porque increíble que tenemos mucho en común, y yo llegué a la conclusión que era porque ambas trabajamos con la subjetividad de la persona. O sea, la belleza y el humor son subjetivos. A ella la van a encontrar muy hermosa y hay gente que no la va a encontrar bonita. Y a mí lo mismo, hay gente a la que quizás le causa mucha gracia y gente que me encuentra muy fome. Y hay que saber lidiar con eso. ¿Cachai? Y yo creo que la única forma de lidiar con ese hate, que quizá yo lo veo más palpable porque estoy expuesta en redes sociales, pero yo creo que todos estamos expuestos al hate en nuestros lugares de trabajo, en los colegios, y la forma en que uno afirma, digamos, su autoestima, es yo creo una de las formas que a mí me ha funcionado es eso, el mundo interno, como siempre estar conectado con lo que yo soy, lo que yo quiero, lo que me gusta, con mi historia. ¿Cachai? Todos tenemos una historia diferente, distintas como eh, distintas gente que nos inspira, ¿cierto? Modelos a seguir. Todos tenemos de lo nuestro. Entonces yo creo que cuando estamos muy conectados con nuestro yo y somos tan yo en ese sentido, te da una fuerza para poder expresarlo y sin miedo y sin vergüenza. Y Porque finalmente esa sinceridad con la que hablas, Estelito, efectivamente tiene que ver con el objetivo de estas conversaciones que tienen que ser transformadoras, inspiradoras y motivar a nuestro público, a las personas que quiero acompañar, familias, ¿verdad? No solo personas de mi comunidad educativa, sino de las que más pueda para poder guiar efectivamente procesos y entender que estas barreras a veces están en nuestro interior, pero también en nuestro interior está la capacidad como de botar esa barrera, ¿cierto? Y que va a ir pudiendo hacerse a medida que vamos creciendo, que es fundamental entender que la juventud es el momento en el que más fuerza probablemente tengamos, ¿cierto? Y donde hay que lanzarse al intento y error porque después ya viene nuestra madurez y viene, cierto, la realización personal, ya viene después también ciertos cambios que podemos tomar, no porque en el fondo tengamos un camino, no vamos a salir de aquel, ¿cierto? Y como tú bien dices, no tener esta resistencia al cambio, que es muy, muy, muy importante de, en el fondo, poder como adaptarse, que es lo que yo te decía al inicio cuando tú me preguntaste cómo me adapto a estas nuevas generaciones. Por ahí estamos, ¿cierto? Recibiendo harto comentario de nuestros participantes. mucho yo no los puedo ver. Gracias al CPECH, dicen lindas palabras, Esterito, qué lindo lo que dices. Daniela te dice que por eso es bueno escuchar a los demás. Carolina te dice qué lindas palabras, Esterito. Nuestro Oh, fan ahí gracias. habla de los filtros también. Se conectó Bárbara Sepúlveda, ¿cierto? Que también fue estudiante de nuestra comunidad. En estos años de asesor vocacional, que ya son 5, me ha correspondido trabajar con estudiantes de muchos colegios de la región, del país. Me he dado cuenta como de efectivamente estas conversaciones poderosas que hacen falta en los establecimientos educacionales, quizás universitarios. Ahora, la educación superior se ha ido haciendo más cargo como de la salud mental, ¿cierto? Como de la violencia de género, y hemos ido instalando en nuestros entornos conversaciones más difíciles, ¿cierto? Y que también nos han transformado. La Miss Lorena aquí te envía, dice, Esterito, tu amor propio ilumina este live, Ah, qué ¿cierto? linda, Lorena. Ella probablemente tú la conoces, solo que no te acuerdas porque Sí, me acuerdo. ella era Me una de las tuteladoras acuerdo. Bella académicas, la ella. Miss Me Lorena, acuerdo. sí. Seguimos trabajando juntos, uno al Qué lado del otro, ella bueno. en otra oficina, pero estamos ahí viéndonos todos los días, es muy bonito. Qué bueno. Eh, no sé si tienes alguna pregunta antes de continuar con las mías. ¿Tú tienes algo más que quisieras preguntarme o preguntarle al público? Mm, mm, Tenía algo, pero no me acuerdo. Así que sigamos, Ya, ahí me voy a acordar, te voy a avancemos preguntar. nomás en esto que tiene que ver, ¿cierto? Con, habíamos hablado de las barreras, pero y ahora te quisiera preguntar, eh, ¿cómo podemos crear ambientes seguros para conversaciones difíciles entre familia o pares? Porque el ambiente seguro también es un concepto que aprendí.
gracias al voluntariado de Todo Mejora, ¿cierto? Que atiende niños LGBT y que efectivamente en sus entornos no tienen espacios seguros para poder expresar quiénes son. Entonces, cuéntame, ¿cuál crees tú que sería la forma en que podemos crear ambientes seguros para poder tener estas conversaciones al interior de nuestras familias o también con nuestros pares? Yo aquí voy a dar una opinión, ya, porque yo no tengo hijos, solo me remonto como a mis recuerdos de cuando era joven, ahí hago mi disclaimer, pero yo creo que siempre el entorno seguro tiene intimidad, y yo creo que eso es muy importante, y si lo era importante para mí en esos años que no estábamos tan expuestos, yo creo que ahora para los jóvenes que están hiperexpuestos, yo creo que le dan un valor aún más especial a la intimidad, a sentirse que lo que ellos hablan, que lo que ellos manifiestan, está en un ambiente seguro, libre de que los juzguen, de que quizás lo publiquen en alguna parte, no sé, validación también. Validación, o sea, si ellos piensan de una manera, probablemente a nosotros nos cuesta entenderlo. Pero ¿por qué piensan así? Claro, ¿Por qué piensan exactamente. así? O sea, ¿qué te moviliza a esa sensación? Ya, bueno, en el fondo es algo que igual podríamos practicar con la gente de todas las edades, pero cuesta. Pero yo creo que ese esfuerzo en especial hay que hacerlo con los jóvenes, como la validación de su generación. Porque, y aquí me hago cargo de mis palabras, yo siento que nosotros los millennials, al crearnos eternamente joven, igual quitamos como ese espacio de juventud a la gente que realmente lo es, A ¿cachai? los centennials, imagínate los baby boomers y los boomers, que estamos ya, para atrás. ¿Cachai? Como que, claro, siento que hay más espacios de gente joven, joven, joven. O sea, los partidos políticos, las juventudes, aquí voy a apelar, juventudes de tal partido político, gente que ya está en la U, ¿y dónde están los espacios para los secundarios? Sí, ¿Cachai? Que tienen una sí, tremenda fuerza, los espacios para que ellos se desarrollen. Siempre se critica de que hoy en día los jóvenes no leen, que no tienen una opinión, que se llevan, dejan llevar por las redes sociales. Perfecto, es una condición debido a la generación rodeada de redes sociales y de sí. sobreinformación. Dueña Pero de ¿qué las hacemos? redes, pues tienes razón. Pero ¿qué hacemos al respecto? ¿Cachai? O sea, ya está bien que saquen sus videos de TikTok, pero debatámosla, bajémosla al papel, ¿cachai? Tienes toda la Ta- razón. Está bien que tú lo viste, o sea, no es tu culpa haberlo visto y pensar así porque lo viste, porque eres un adolescente, ¿cachai? En vez de juzgar, es súper fome ser adolescente y que te juzguen, porque uno ni siquiera sabe de qué va la vida, ¿cachai? Al Sí, menos yo, eso recuerdo muchos años atrás cuando fui sí. adolescente. Querida, se nos pasó la hora y probablemente la ¡Wow! transmisión vaya a terminar. Sí, es que impresionante, 60 minutos fueron para mí 5. Yo quiero, al término de esto, agradecer ahí las sugerencias que se nos hicieron, los comentarios, ¿verdad? Quiero lanzar el siguiente reto. Quisiera que hoy elijan a una persona con quien tengan algún tema pendiente o una conversación importante y elijan dar el primer paso. Creo que como lo dijimos hoy, cierto, es importante construir este espacio seguro, pero también ser nosotros quienes podamos generar un cambio, iniciar una conversación poderosa. Escojan a alguien, escríbanle, llámenlo, y no supongan que a lo mejor la otra persona no quiere abrirse. Ahí se conectó uno de nuestros alumnos bien importantes, también le vamos a enviar un saludo. Y si hay alguna palabra al cierre que quieran compartir en nuestras redes, por ahí nuestros fans dice que nos deja cariños, que estamos descubriendo lo que recién es la vida. Eh, Quisiera entonces plantearles ese reto, también a lo mejor escribirnos ahí con qué aprendizaje se quedan. Sigan a Esterito en arroba esterito guión Ay, bajo, sí, me voy a poner toda la ¿cierto? información de mis cosillas que se Eso, vienen. cuando una conversación poderosa puede cambiar nuestras vidas, vienen, la próxima sesión es el 3 de noviembre con la mamá de dos egresados que llegaron muy, muy lejos, así es que también le agradecemos ahí. Vamos a esperar entonces que puedan escribirnos ahora, ¿cierto? ¿Cuáles son sus principales aprendizajes? Gracias, Karin, a ti. Tú eres una mujer fantástica también al ayudarnos con todas las cosas. Tengo pendiente un café, sé que me invitaste, ya voy a ir, para a lo mejor invitarte también a una conversación poderosa. Esterito,
Cuéntame una al cierre anécdota de tu abuela. Me encantan tus historias de abuelas porque esas son las más entretenidas y así dejamos al público invitado a tu próximo show. ¿Cuándo es tu show? Mira, tengo fecha a definir porque voy a retomar ahora desde finales de noviembre. Tuve ahí un Ya. receso por mi tema de salud, que ahí, bueno, hay un videoblog donde yo explico que estuve un poquito ahí problemada y hago mi propio reality, ya patúa, pero no importa, todo sea por la entretención. Pero no, mi abuela desde niña, ella es bien histriónica. Yo creo que gran parte de todo lo humorístico que tengo igual es heredado de ella, porque ella era una genial imitadora en esos años de todas las vecinas. A todos les sacaba el gesto y les salía tan igual. Y yo de ella saqué hartas ahí como harta beta de comedia, ¿ya? Y hay una anécdota muy buena que la subí hace un tiempo, cuando yo miraba Mecano y tenía 9 años y daban la canción del Colalés. Y yo empecé con que quería tener un Colalés y mi abuela llega con un Colalés. Y yo tenía 9 años. En ese tiempo, cero control parental, cero juicio. Pero Cero vulneración de derechos. claro, pues yo con Colalé a los 9 años, chiquillo, para bailar el Colalé frente a la tele. Miren, pero bueno, eran otros tiempos, Ese era el era aporte la cultural de prehistoria. la televisión, oye, pero bueno, tampoco hoy lo deja de ser tanto, no ha cambiado mucho. No. Así es que la verdad es que te agradezco tanto, tanto, sí, sobre todo a las personas que también se dieron el tiempo de escucharnos. La Dani dice, yo estudié en la Sí. misma generación. La Dani dice, y siempre recuerda que Esterito era muy, muy divertida. La Daniela ¿Quién Cárdenas, es? que la ¡Ay, la Daniela hermana de la Cárdenas. Pauli! Sí, la hermana de la Pauli Sí, hola, y de Dani. la otra hermana que era más chica. La Dani es la que estudió pedagogía, ¿cierto? Porque yo me pierdo entre todas las hermanas gemelas, Sí, porque la mellizas, Pauli estudió algo como científico, creo, ¿no? ¿O química y tengo mala memoria? farmacia. Sí, 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 sí. Es que son tantos que en el fondo uno se va olvidando. La tía Lorena dice que ahí están los genes de tu humor, desde tu abuela, ¿cierto? Los patrones ahí genéticos y el ADN y esto de la epigenética se va grabando. Y yo leí un libro muy interesante sobre eso. La María Fernanda agradece por este espacio, dice que fue una muy buena conversación. Marisol también dice gracias, un Gracias. abrazo a ambos, nos dejan allí. La Pauli Muchas es gracias. química, sí, y la Dani es ¿Viste? Se me profesora también del acordaba. Nopiren. Sí, dice la Caro que entretenido, ¿cierto? También Renzo que ahí se conectó. Y bueno, un saludo, Ah, Estelito, como dice la Rencito. Daniela. Gracias, me dicen también a ustedes. Repito el reto. Repetimos el reto, escojan a una persona con la que tengan algo pendiente, una conversación difícil, sensible o transformadora, den el primer paso para resolverlo, ¿cierto? Y no lo posterguen más de lo que en el fondo uno podría llegar a postergarlo, porque he leído también que por ahí la vida es hoy, ¿cierto? Y es importante. Sí. También el reto es a poder seguirnos, @estelito_bajo, atentos a su próxima función en el Teatro Sí, va a ir a ver. Santino. Y anda tú Su también, Pori. reality, oye, su reality en YouTube sobre su salud. eh, Gracias a todos quienes hicieron posible esto, porque la verdad es que desde el micrófono que yo no tenía, hasta otros elementos, otras ideas que he ido recogiendo, va generándose esto. La Lore nos agradece por aportar a la juventud que hoy también necesita, y como tú dices, no todo está tan hiperconectado. Yo, cuando tú hablabas de la juventud secundaria, me acordé de nuestra actual presidenta del centro de alumnos, que es una niña que tú te mueres al conocerla porque te mueres muerta. Porque ella es capaz de dirigir cualquier ceremonia en inglés y en español, y lo ha hecho en ceremonias muy importantes, y nos sentimos muy orgullosos de Carla. Yo a ella siempre le agradezco eso porque ha dejado al colegio y a nuestra comunidad muy alta. Pero también contarles que como asesor vocacional trabajo en asesorías a afectividad, prevención del suicidio,
educación, ¿cierto? Convivencia educativa, todo aquello, y vocación. No solo ese área, sino que todas estas cuatro pilares conforman hoy la plataforma Asesor Vocacional, que bien, orgulloso me siento al haber contribuido contigo un granito de arena en tu Sí, formación. yo agradecía eh, toda la vida de ti. y nos vamos a seguir encontrando. Muchas gracias. Algún día te invitaré para que hagas un show en el colegio disfrazada para que nadie te reconozca. Ya. Porque desde ahora vas a tener que ir, ¿cómo se llama? Incógnita. Ya no vas a poder ir por la calle. Oye, pero a mí me habían invitado, pero yo no podía ese día. Pues yo quería ir a mi Ah, colegio porque yo de verdad le tengo cariño. Le debo muchas cosas a mi colegio. sí, Así oye, que tienes que volver sí, yo un quería día ir, pero tenía que para trabajar. eso, porque tú trabajas tanto por mujer. Si hoy comentémosle al público que hiciste turno, así es que Sí, te agradezco anoche. por haberte levantado a esto. Tu make-up quedó increíble, te ves hermosa, Gracias. ¿cierto? Yo no alcancé a hacerme nada porque yo ya llegué al trabajo, así es que gracias a todos y todas. Estelito, un beso, nos vemos pronto. Un beso Gracias, igual para que ti, estés para la gente muy que dejó bien. comentarios y Sí, todo. muchas gracias, te quiero un montón, te Igual admiro. te quiero y te Muy admiro, orgulloso Oli. de ti, Oh. y sé que vas a llegar muy Ah. lejos y vas a estar ahí en una de las montañas de Hollywood. Oh. Ya, querido, te adoro. Muchas gracias. Gracias Chao, a gracias todos a todos. Nos igual. vemos el viernes 3 Chao. en este mismo horario. Chao, chao.